Mis amados amigos, hermanos, después de haber adorado y glorificado el nombre de Dios, con esa misma disposición vamos a estudiar la palabra en este día. Usted y yo vamos a orar y allí desde casa, desde el lugar que nos está viendo, va a decirle al Señor que le hable a tu vida. Señor Jesucristo, en este día te adoramos, te exaltamos, te damos la alabanza, la gloria y la honra. Te pedimos que a través de tu palabra tú nos hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón conforme tu propósito y tu voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. En este día vamos a hablar del conflicto espiritual del cristiano. Y vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted y yo, mis apreciados hermanos y amigos, estamos en un conflicto espiritual las 24 horas. Todos los días estamos en conflicto espiritual. No podemos decir que cuando dormimos ya no hay conflicto. No, la batalla sigue, así usted y yo estemos dormidos. Y cuando estudiamos el libro de Efesios, Pablo está hablando del conflicto espiritual que usted y yo vivimos. Lo interesante es que Pablo estaba en prisión en Roma, escribe estas líneas alrededor del año 62 de Cristo, y Pablo desde allí habla del conflicto tan terrible que usted y yo vivimos. Y cuando Pablo escribe esta carta, le escribe a los hermanos allí en Éfeso, una ciudad pagana, corrupta, perversa. El comercio marítimo se había estancado en aquella época y las personas de este tiempo habían encontrado su único medio de sustento como vender imágenes y adorar a la famosa Artemisa o Diana de los Efesios. También era reconocida la diosa del amor. Y todos en aquella ciudad le rendían culto y tributo a esta diosa pagana. Ser cristiano allí no era fácil. Tener una fe en esta ciudad era un gran desafío. Igual que hoy, tener una fe hoy es un desafío. Hoy en medio de la corrupción, de la maldad. Pero usted y yo estamos en un conflicto espiritual grande. Lo primero que quiero decirle y hablarle es que el conflicto espiritual que usted y yo vivimos es un conflicto real. Y es tan real que Pablo está hablando en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En este conflicto real hay un diablo. Hay un diablo que nos acecha. Hay un diablo que nos ataca de diferentes ángulos, de diferentes direcciones, de diferentes maneras. Usted y yo estamos siendo atacados por nuestro adversario. Y el texto dice que él acecha, él nos acosa. Nos acosa a través de la economía. Nos acosa con nuestra salud.
nos acosa con los problemas familiares. Entonces, este conflicto es tan real que así usted y yo no lo reconozcamos, pero tiene un principal autor y es Satanás. Satanás trabajando constantemente para desestabilizar tu fe y mi fe. Pero aparte de que es un conflicto con un diablo al acecho, es un conflicto en el mundo espiritual más real de lo que usted y yo imaginamos. Pablo está diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis amados amigos y hermanos, nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo con las personas. Nuestra lucha es con huestes de maldad. Y es lo que dice el texto. Hay huestes en el mundo espiritual. Usted se imagina donde nuestros ojos espirituales pudieran ser abiertos y ver lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Estaríamos en serios problemas. Estaríamos en dificultades. Entraríamos en una crisis y no resistiríamos lo que pasa en el mundo espiritual. El diablo tiene sus huestes, tiene sus demonios, tiene sus ángeles caídos, trabajando de día y de noche para que el reino de Dios sea debilitado, trabajando de día y de noche para que las familias sean destruidas, trabajando de día y de noche para desestabilizar tu fe. Y Efesios está hablando de esa gran verdad. Hay un diablo, pero hay una batalla en el mundo espiritual. Y usted y yo tenemos que reconocer que ese conflicto en el mundo espiritual no es ilusionismo. No es algo que nos imaginamos. Ese conflicto en el mundo espiritual es algo real. Y lo que dice el apóstol Pablo es una lucha con huestes de maldad. Quizás tu lucha no es con tu hijo rebelde. Tu lucha no es con ese esposo infiel. No, la lucha es con lo que está operando detrás de ellos, con lo que está operando detrás de ese ser querido, con lo que está operando detrás de lo que se mueve alrededor nuestro. Pero además de que hay un conflicto en el mundo espiritual, Pablo habla de algo también importante y dice en el 13 de Efesios capítulo 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pablo está hablando de que además de haber un conflicto infestado de demonios en los aires y plagado de huestes malignas, Pablo está hablando de un día malo. Usted y yo nos ha pasado que nos hemos enfrentado a ese día malo, a ese día en que todo nos sale mal, a ese día en que tenemos problemas por todas partes. En la Biblia encontramos el caso de David. David un día decidió no ir a la guerra. Ese fue el día malo de David. Ese día se fue a dormir con Betsabé. Ese fue el día malo de este gran rey, de este hombre conforme el corazón de Dios. Tuvo ese día malo y ese día malo lo llevó al pecado. Pero también encontramos el caso de Pedro. Pedro que dijo: Señor, yo jamás te negaré. Después lo estaba negando. Llegó el día malo, el momento que él no esperaba, y ese día Pedro negó al Señor. ¿Te ha pasado igual? Que llegue ese día malo, el que usted menos cree, el que menos se imagina, y ese día resulta negando al Señor. Ese día nos olvidamos de todas las cosas buenas que el Señor ha hecho por usted y que ha hecho por mí. Pedro se enfrentó al día malo, pero también hay un hombre que se enfrentó a un día terrible en las Escrituras, y fue Judas el Iscariote. En su día malo negó al Señor, y en su día malo Judas se ahorcó.
¿Cuántos en su día malo terminan quitándole la vida a un pariente, a un ser querido, a una persona inocente? ¿Cuántos en el día malo terminan suicidándose? Terminan atentando contra sus vidas. Todos nos enfrentamos a un día malo que trata de desestabilizar nuestra fe. Es un conflicto, es una batalla real, donde hay un diablo, donde hay unas huestes espirituales, pero donde hay un día malo. Ese es el conflicto que usted y yo vivimos, mis apreciados hermanos y amigos. La pregunta es, ¿cómo enfrentar ese conflicto? Pablo, a los cristianos de aquella época, les explicaba de cómo enfrentar ese conflicto espiritual. Y Pablo les decía lo siguiente: una de las recomendaciones es: vístase de toda la armadura de Dios. Está diciendo que si usted y yo vamos a una lucha o estamos en una guerra y en un conflicto, tenemos que estar vestidos como verdaderos soldados que vamos a la batalla. Un soldado, mi amado hermano y amigo, jamás va a la batalla en tacones. Un soldado no va a la batalla en pantaloneta, no. Tampoco va a la batalla sin su casco, sin su arma de guerra. Un soldado va a la batalla armado hasta los dientes. Y Pablo está diciendo al cristiano: vístase de la armadura. Parece que Pablo en prisión estaba mirando a los soldados romanos y miraba el soldado romano, y Pablo decía: así tienen que estar vestidos los cristianos, pero no de armas físicas. Los cristianos tienen que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Es la recomendación de Pablo. Pero en esa armadura, Pablo dice en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Lo que está diciendo Pablo es que la mejor forma de usted y yo enfrentar al enemigo es con la verdad. El lomo está ubicado en la parte lumbar, en la parte de atrás de su cintura. Es una parte que usted a simple vista no la ve. Cuando usted va y se encuentra con alguien, usted no le ve el lomo, ¿cierto que no? Tiene que darse una vuelta y ahí le ve el lomo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que usted y yo tenemos que vestir de la verdad aquellas cosas que a simple vista no se ven, aquellas cosas que están ocultas en nuestras vidas, aquellas cosas ocultas que otros no conocen, deben estar vestidas de la verdad. La mejor forma de enfrentar al enemigo es que usted y yo seamos cristianos verdaderos, auténticos. Yo creo que hay una batalla, pero muchas veces como cristianos creemos que vamos a ir a reprender al diablo, y el diablo salió corriendo cuando yo le dije fuera en el nombre de Jesús. Claro que eso ocurre porque hay una autoridad espiritual, pero Pablo está diciendo que la mejor forma del diablo huir es cuando usted y yo somos cristianos verdaderos. Cuando usted y yo nos vestimos de la verdad, cuando usted y yo dejamos de tener una vida de engaño, cuando usted y yo dejamos de llevar una vida de mentira, entonces a eso sí le teme el diablo. Ahí empezamos a ganar la batalla. Dice: vístase con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La coraza está protegiendo todos nuestros órganos. Y Pablo dice que yo me debo vestir con la coraza de justicia, o en otras palabras, la coraza de rectitud, la coraza de integridad. Tenemos que vestirnos de esa coraza de rectitud, de integridad en nuestras vidas. Entonces, cuando el diablo ve un soldado del Señor vestido de rectitud, ahí sale el diablo espavorido. Apenas te ve actuando a ti y a mí con rectitud, con integridad, entonces las huestes del mal se sienten amenazadas, porque hay un cristiano
de rectitud e integridad que procura agradar a Dios. Es lo que está diciendo el apóstol. Pero aparte de eso, dice que yo me debo calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio está hablando de las buenas nuevas, las buenas noticias. Y está diciendo que mis pies deben estar vestidos, pero ojo, con unas buenas nuevas de paz. Lo que hay que pensar es que la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores. Usted no se imagina la cachetada que usted y yo le damos al diablo cuando somos pacificadores. Cuando en vez de dividir unimos. Cuando en vez de odiar amamos. Entonces, al ser pacificadores, el diablo huirá. Pero muchas veces queremos que el diablo huya y somos mentirosos, somos rencillosos, ponemos a pelear a nuestros familiares, tenemos disensiones en nuestros corazones. Y Pablo está diciendo que para enfrentar esta batalla, usted y yo nos tenemos que vestir del Evangelio de la paz. Es una forma del diablo salir derrotado. Porque ¿de qué me sirve yo llegar acá y decirle: diablo, te vas en el nombre de Jesús? Pero llego a la casa y soy bien bochinchero, bien problemático. Llego a mi casa y empiezo a pelear hasta con el nido del perro. Dígame qué evangelio de la paz es ese, mi amado hermano y amigo. Pero cuando el diablo ve en usted y en mí un cristiano pacificador, entonces él sale desfavorido. Es la mejor forma. Esta batalla de la fe se libra con una buena conducta, se libra obedeciendo al Señor. Pero Pablo sigue diciendo que sobre todo debemos tomar el escudo de la fe. ¿Eso qué significa? El escudo es un arma que se tiene en la mano. ¿Y por qué habla de la fe? Porque si estás pasando una enfermedad, ponga la fe. Por aquí llegó una crisis económica, ponga la fe. Por aquí llegó una situación familiar difícil, ponga su escudo de la fe. El escudo es un arma que se mueve en cualquier dirección. Y el texto dice: para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y por qué habla de dardos de fuego? Porque si un dardo penetra tu escudo, así usted no quiera, te va a quemar. Cuando el diablo manda sus dardos y su fe no ha sido activada, así sea usted y yo muy buenos cristianos, tu fe va a decaer, te va a quemar. Y Pablo dice que sobre todo tome el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Tome el yelmo de la salvación. Está hablando del casco. ¿Y por qué el yelmo de la salvación? Porque en tu mente deben estar las grandes verdades del sacrificio de Cristo en la cruz. El diablo va a bregar, a atacar tu mente. Te va a poner duda, te va a poner incertidumbre, te va a poner cantidad de cosas. Pero cuando usted tiene el casco de la verdad, con ese casco vamos a poder vencer las obras de las tinieblas y las obras de Satanás. El yelmo, el diablo te ataca, pero estás protegido con la salvación de Jesús. Pero dice también que hay que tomar la espada. La espada ya no es para usted protegerse. La espada, dice del Espíritu, es la palabra y es el arma para usted atacar y contrarrestar las obras de las tinieblas.
¿Cómo vamos a vencer en esta batalla si no estudiamos la palabra? ¿Cómo vamos a vencer esta batalla si usted no lee la Biblia? ¿Cómo vamos a vencer esta batalla si no hay una vida de compromiso espiritual? Él está diciendo que hay que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis amados hermanos y amigos, si usted y yo, como creyentes, no nos forjamos en la palabra de Dios, vamos a estar derrotados. Pero ¿cuál es el resultado? Cuando usted toma toda esta armadura, usted va a encontrar algo. En el versículo 11 está hablando para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 13 nos dice que habiendo acabado todo en el día malo, estar firmes. El 14 dice: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos. El resultado de pelear bien esta batalla es que usted y yo vamos a estar firmes en la vida cristiana, en el camino de Dios. Cuando hay un cristiano que tiene una vida espiritual inestable, que un día sí y otro día no, probablemente está peleando esta batalla de una forma incorrecta. Si alguno se ha apartado y se ha ido, ha peleado esta batalla de una forma incorrecta. Y el texto dice que cuando peleamos vamos a poder estar firmes. Vamos a dejar de ser de doble ánimo el día que peleemos bien esta batalla. Vamos a estar firmes. Vamos a estar firmes. Y como dice el versículo 10, y fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hay una recomendación, nos la hace también el apóstol Pablo, se la hizo a Timoteo. En 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. La recomendación que le hizo Pablo a Timoteo es: pelea la buena batalla de la fe. Mi amado amigo hermano, aunque estamos en confinamiento, la fe sigue. Aunque en muchas iglesias no hay culto, la fe sigue. Usted sigue siendo creyente. El diablo sigue atacando. El diablo te sigue desestabilizando. Y Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe. Lo que te tengo que ir diciendo para concluir es que en toda batalla hay heridos, en toda batalla hay fuego, en toda batalla hay enfrentamiento, en toda batalla hay caídas, pero en toda batalla también podemos tener la victoria si confiamos en nuestro Dios, en todas nuestras luchas. Lo importante de todo es que Cristo Jesús ya nos dio la victoria, ya te ha dado la victoria, ya pagó y murió por tu victoria. Nos toca apropiarnos e ir en esa batalla de la fe. No podemos seguir como cristianos arrinconados, amedrantados, esperando a que el diablo nos ataque con toda, cuando Cristo murió, cuando Cristo te ha dado un precio, cuando Cristo lo hizo todo y hoy te dice y me dice: pelea. No podemos seguir deprimidos, aburridos. ¿Y ahora qué sigue? No. Levántate, mi hermano y amigo. Levántate en el nombre del Señor y peleemos la buena batalla de la fe. Pero ¿cómo se pelea? Con obediencia, con rectitud, con integridad, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en el lugar donde estamos. Así se pelea la batalla, obedeciendo, siendo verdaderos, siendo genuinos. Y cuando peleamos esa batalla de tal forma, el diablo tendrá que salir espavorido de tu vida
y de mi vida. Si algo le teme el diablo, es a un cristiano que ama a Dios, que le obedece y que trata de guardar su palabra. Vamos a orar. Y yo no sé, mi amado hermano y amigo, usted cómo ha estado peleando esta batalla. Si estamos peleando esta batalla con engaños, si estamos siendo esos cristianos tibios, esos cristianos de un día sí y un día no, estamos en serios problemas. Pero si ha sido así, estás a tiempo de decirle: Señor, me quiero volver a tu verdad, ayúdame para pelear esta batalla. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, toda la alabanza es tuya. Tú sabes cuántas personas que han escuchado este mensaje están en batallas, en conflictos, pero Señor, tú nos has dado la victoria. Y la mejor forma de luchar esta batalla es con una vida de integridad, con una vida de rectitud y de obediencia. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tome nuestra mente, que tome nuestros corazones, que nos ayudes a obedecerte, Señor, y que aquellos soldados que han quedado heridos en el campo de batalla, aquellos soldados que están desesperados, yo te pido, Dios, que tú los levantes, que los restaures, que sanes sus corazones, que sanes sus vidas y que nos ayudes a levantar con el poder de tu palabra en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados amigos, hermanos, que el Señor me los bendiga. Y deseamos que cada domingo siga usted disfrutando por estos medios sociales, por las redes, de la palabra del Señor, que en nuestra iglesia y comunidad Dios de Pactos estaremos exponiendo para ustedes. Que Dios me les bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén.